tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy, el tercer encuentro sobre asociatividad, o mejor dicho, el tercer módulo. El encuentro fue el encuentro pasado que tuvimos la suerte y la grata oportunidad de compartirlo con panelistas internacionales y nacionales, que dejó algunas consideraciones interesantes que vamos a intentar recuperar en el día de hoy, porque el proceso de esta actividad justamente tiene que ver no solo con lo que prepautamos y redactamos y consensuamos entre el equipo de la UTN y el equipo de la CEPIME, sino también de alguna manera ir recuperando lo que ustedes van expresando, han ido señalando, como para poder alimentar un recorrido que sea, además de grato e interesante, sea rico en cuestiones de interés conjunto, sobre todo para los 50 referentes de los clústeres o grupos asociativos que están siguiendo este proceso en fechas donde ya estamos cansados, luego de un año particularmente difícil. La idea del día de hoy, justamente a partir de esto último que señalaba, algunas cuestiones que ustedes marcaron no solo en el encuentro que tuvimos el miércoles pasado, sino también a través de la interacción con los tutores en la plataforma, es agregar un par de puntos que lo vamos a hacer hacia el final de la jornada de hoy, para que podamos devolverles y en conjunto trabajar, discutir, consensuar, dialogar, sería mejor esa palabra, que ahora renglón seguido voy a comentar de qué se trata. Yo le voy a pedir a Ramiro si podemos empezar a compartir pantalla. Me voy a apoyar de una presentación como hacemos siempre. Voy a hacer primero una breve recuperación y preludio, digamos, a la intervención de Carlos Ferraro, para volver a refrescar cuestiones, dar un poco el marco conceptual y agregar un par de cosas que nos quedaron de la clase 2, y a la vez, después de Carlos Ferraro, quiero plantear alguna cuestión que tiene que ver con la metodología y el tema metodológico o el hito metodológico que vamos a abordar en el día de hoy, para luego darle paso a Mari Borghi y finalmente a Noemí y a Mijal, y una sorpresa que tenemos para el cierre. Entonces, a modo de recordatorio, digamos, no por cansador, si ponemos la diapositiva anterior, por favor, Ramiro, a modo de recordatorio, nosotros tenemos estructurado en términos metodológicos esta actividad en 4 jornadas, de las cuales esta es la tercera, de 2 horas de duración, donde vamos haciendo un recorrido eslabonado de la metodología a partir del enfoque del desarrollo territorial, pero vinculada a ayudarles o ayudarnos, si se quieren, a poder darle alumbramiento a un plan estratégico del clúster o grupo asociativo, para lo cual partimos de una descripción de cada uno de los grupos y en relación siempre al territorio, para darle cuerpo a un diagnóstico, con un mapa de actores y agentes, como vimos en el primer y en la segunda clase o jornada, y a partir de allí estructurar una matriz FODA, o esa ha sido la pretensión, para luego intentar decodificar los principales problemas y llegar con ese recorrido más la visión del clúster o grupo asociativo, llegar hoy a entender la definición de objetivos e ir transitando hacia la última jornada, que es el miércoles de la semana que viene, para darle completamiento a ese proceso en el alumbramiento de una cartera con un plan de acción donde podemos ir señalando
algunas ideas de proyectos o actividades que tengan que ver o tengan relación directa con lo que expresamos en el diagnóstico, lo que expresamos a partir del mapa de actores que tenemos en el territorio, las fortalezas y debilidades como puntos de apalancamiento o a resolver, según sea el caso, en lo endógeno, y la remediación de problemas. En ese recorrido, de manera asincrónica, los tutores y todos y todas los hemos ido acompañando para que ese recorrido, a partir del marco conceptual brindado de manera asincrónica en cada una de las jornadas, más el completamiento de información alojada en la plataforma, puedan ayudarles a ustedes a alumbrar un poco ese camino, o un poco o un mucho. Y en paralelo lo que hicimos fue ayudarnos de algunos especialistas, además de nuestra especialista de cabecera por la experiencia que tiene en un clúster concreto que es Mari Borghi. En el encuentro del miércoles pasado, del miércoles 2, trajimos experiencias en la voz de especialistas internacionales y nacionales que tienen que ver con estas temáticas. Y eso, a juzgar por lo que ustedes nos expresaron, nosotros estamos muy contentos con esa actividad, ha arrojado, digamos, algunas pautas y algunas preocupaciones también que vamos a recuperar hoy. Y con eso vamos generando el documento, pero no me voy a detener más acá. Vamos a la diapo siguiente, por favor, Ramiro. Porque quiero recuperar esto último que decía de las cosas que ustedes nos fueron expresando. Entonces, en el marco del enfoque para hoy, tenemos como temáticas algunas cuestiones que queremos plantear a partir de los nuevos retos que plantea la pandemia actualmente y para la post-pandemia del COVID-19, porque como hemos venido también conversando con ustedes, una cosa eran los grupos o los clústeres antes de marzo de este año y otra cuestión es cómo el tablero se nos ha movido y cómo deberíamos repensar a los grupos asociativos y a los clústeres si vamos a plasmar en un plan de acción, bueno, qué cuestiones, qué aprendizajes duros y no tan duros, sentidos y no tan sentidos nos deja la pandemia. Vamos a hablar de redes de actores y agentes, de la importancia de la sinergia, la importancia de la asociatividad, la importancia de activar el capital social en los territorios, la integración de los grupos asociativos y clúster, la definición de objetivos y, digamos, un repaso sobre lo que significa el señalamiento de la visión asociada a objetivos, y quiero detenerme un cachito en señalar algunas cuestiones que tienen que ver más con la vocación territorial. Eso lo vamos a hacer Carlos Ferraro y yo. Después Mari Borghi, como hace, ilustra el enfoque desde la mirada del caso y de la experiencia, y a renglón seguido, Noemí y Mijal le van a dar completamiento y vamos a hacer un espacio de intercambio activo con ustedes para darle completamiento a cómo tenemos que terminar de edificar ese proceso. Y finalmente, y esto es lo que les decía, viene de un reclamo que ustedes han ido haciendo a partir del encuentro que hice mención y también, digamos, de expresión en los foros o a los tutores, que es la preocupación por animar, facilitar estos procesos en sus roles de gerentes, de facilitadores, de coordinadores de este tipo de iniciativas. Y para eso les pedimos a Mijal, en un tramo que va a ser, digamos, valga la redundancia, a ser propicio, a facilitar ese espacio de construcción colectiva sobre qué elementos debería tener el facilitador, y le pedimos a Pablo Costamagna, director del Instituto Praxis de Rafaela y director de la Maestría en Desarrollo Territorial allí, que nos regale unos minutos hacia el final, porque él ha trabajado en materia de investigación sobre el rol del facilitador, para que podamos dialogar con él sobre esa condición. Siguiente, Ramiro, por favor. Entonces, algunas pinceladas de cosas que
No sé si me quedaron en el camino, pero sí quiero reforzar en la guía cuando nosotros hablamos del enfoque del desarrollo territorial y decimos los grupos asociativos están emplazados en un territorio, no están colgados en el aire, y el sistema productivo territorial es una manera de organizar digamos, la gestión de la producción en clave, en este caso, de un clúster o de un grupo asociativo. Hay, digamos, un aporte de Antonio Vázquez Barquero que dice, bueno, en ese territorio hay un hard y hay un soft del desarrollo. Hay, digamos, las infraestructuras duras donde debemos apoyarnos, nos referimos a carreteras, a espacios de comunicación físico, como puede ser suelo industrial, parques industriales, entidades de formación, entidades educativas, como pueden ser escuelas, institutos terciarios, miradas, si se quiere, desde el ladrillo, algunas redes que posibilitan la comunicación, siempre planteado desde lo duro y desde lo tangible. Pero también, a la par, dice Vázquez Barquero, hay infraestructuras blandas, hay políticas de formación, hay políticas industriales, o debería haberlas, hay capacidad empresarial, hay la necesidad de difundir las innovaciones, hay una forma de hacer, un saber hacer del desarrollo, y hay, o debería haber, construcción de información para la toma de decisiones. Y esos elementos hacen a la inteligencia del territorio, hacen al software. Y la conjugación del hard con el soft, dice Vázquez Barquero, es la forma de organizar eso, el org-work del desarrollo y de la interacción. Y eso está dado por el liderazgo en el territorio, por la asociación de agentes de desarrollo, por las redes locales de innovación, por las iniciativas de facilitación en esos procesos. Siguiente, Ramiro, por favor. Otra cosa que me quedó, porque hubo algunas preguntas que me quedó, o pasé rápido, digamos, en las jornadas anteriores, es la que hace a las cuestiones de señalar restricciones cuando uno va a planificar, en este caso, en un proceso de un grupo o clúster, separar aquellas cuestiones que son restrictivas al alcance de resolverlas en el territorio o endógenas, que son los problemas, de las restricciones de corte exógenas, que son las limitaciones. Muchas veces nos quedamos enredados en cosas que están lejos de nuestro resorte de decisión, o de ponerlas en una agenda para resolver, y gastamos mucha energía, recursos, combustible, confianza, etcétera, en enroscarnos en cómo mejoramos el tipo de cambio, una cuestión vinculada a la política aduanera. No digo que no la tengamos que considerar cuando diagnosticamos, pero sí a los efectos de cuando llevamos adelante el plan de acción, desde las posibilidades que tenemos en el territorio, desde nuestra condición de líderes por ser gerentes o coordinadores de un grupo asociativo, la recomendación primaria es ceñirnos a los problemas que podamos resolver, o los cuellos de botella que podamos resolver, porque el resorte está en el territorio o está en la condición endógena. Siguiente, por favor. Y finalmente, antes de darle la palabra a Carlos, y después de él retomar para ir a la cuestión vinculada a objetivos y recuperar algo de la visión, algunos señalamientos en este recorrido que hemos ido haciendo, pero también de escucharlos a ustedes y de leerlos a ustedes en los planteos que han ido indicando. Para una gestión integral de los clústeres es menester tener en claro que, como dijimos desde el primer encuentro, no es lo mismo identificar actores que identificar agentes. Es importante pensar el clúster o el grupo asociativo de manera situada e incorporar, digamos, en esa mirada y en esa forma de pensarlo y de pensarse, situados en el territorio, con los nuevos temas que hemos ido tratando de poner en el tapete. Lo hicimos en el encuentro pasado, lo hicimos a través de las clases, y lo va a mencionar Carlos Ferraro con su intervención, los temas que tienen que ver con género, los temas que tienen que ver con ambiente, los temas que tienen que ver con energías renovables, y que incluso son
muchos de ellos antes de la pandemia, pero la pandemia de alguna manera nos advierte y nos interpela en el señalamiento de estas cuestiones. La necesidad de un diálogo con el sector científico-tecnológico que en muchos casos todavía es renuente y de culpas compartidas, y la importancia de la mirada del emprendedor privado, pero también el emprendedor privado tiene un correlato en el emprendedor público, porque cuando uno hace una gestión, hace un trámite en el territorio, es importante que la contraparte del otro lado de la ventanilla tenga esa ductilidad para que, digamos, las iniciativas en nuestro plan de acción tengan buen fin, buen destino y no se pierdan en el camino de la burocracia. Y finalmente, como último tema, lo señalaba al principio, la importancia del rol del facilitador, que muchos de ustedes o todos ustedes lo son, que tiene algunas condiciones especiales que vamos a intentar desnudarlas al final de la jornada de hoy. Yo con este encabezado o recuadro le doy el pase a Carlos Ferraro, y luego que él agote los temas que comentaba al principio a nivel de título y que él va a desarrollar, voy a volver con los hitos metodológicos que nos tocan en el día de hoy. Adelante, Carlos. Acá estamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Si podés seguir con la presentación, por favor. Bueno, yo voy a avanzar un poquito en esto de algunos nuevos componentes que en realidad son una combinación de cosas nuevas y cosas que vienen del devenir histórico y estructural de nuestro desarrollo, porque COVID, en esa fórmula que está a la izquierda, es igual a nuevos retos de lo que sería la nueva normalidad, más problemas estructurales que trae nuestro desarrollo, sea nuestro desarrollo como país o nuestro desarrollo en las localidades como territorio. Y esto es como una ocasión interesante para revisar algunas actuaciones. Como diría Vargas Llosa, uno puede pensar en este momento, él decía en algún momento, ¿cuándo se jodió mi Perú? Y nosotros podemos pensar, bueno, ¿cuándo se nos complicó nuestro desarrollo territorial? La CEPAL dice que el mundo, en el último informe que han hecho sobre la situación latinoamericana en relación a la situación mundial con COVID, el mundo enfrenta problemas globales en un mundo muy complicado, muy inestable, con fuertes turbulencias políticas y económicas y profundas transformaciones tecnológico-productivas. No voy a abundar en esto, pero todo el mundo sabe los grandes cambios de la industria 4.0, la agricultura inteligente, cómo esto están impactando en el escenario internacional, que con COVID, según la CEPAL, es como enfrentar tres crisis al mismo tiempo. Una ligada a la inestabilidad y el bajo crecimiento, otra crisis está ligada a la desigualdad cada vez más creciente entre países y al interior de los países, y la tercera tiene que ver con el deterioro ambiental que se expresa en el calentamiento climático y, bueno, y algunas metas que se han propuesto los países en la Agenda 2030. Entonces, fíjense que esto es a nivel del mundo. Latinoamérica no es de las más favorecidas, sino de las más postergadas, y dentro de eso la Argentina viene transitando décadas de un pobre desarrollo con indicadores sociales que son complicados. Entonces, estamos en una situación muy complicada y por eso también una buena oportunidad para reflexionar sobre cómo replantear nuestro modelo de desarrollo, cómo replantear nuestra actuación. La siguiente, por favor. Nosotros, con varios de los integrantes de este equipo, Noemí, Sergio, Mijal, somos parte de la red DETE, que es una red de
de gente vinculada al desarrollo económico territorial, y hemos creado un observatorio, que lo pueden encontrar en esa página, donde hay un relevamiento de instrumentos, experiencias, casos de éxito, medidas y análisis tanto de gente pensadora, interesante dentro de este ambiente del desarrollo territorial, como de organismos internacionales, sobre cómo se está respondiendo al COVID desde los territorios. Entonces yo los invito a que lo vean ahí. Y abajo van a encontrar un link con OIT Sinterfor, que hay todo un elenco de videoconferencias y papers sobre el impacto de COVID en las nuevas profesiones, en los nuevos oficios, en la nueva dinámica del trabajo y de la formación profesional. Sinterfor es el organismo de OIT que trabaja sobre formación profesional. Entonces, a los que están pensando un poco el futuro del trabajo, en algunos casos el futuro del trabajo ya llegó, y ahí tienen también un elenco de videos y de papers para que vean lo que está pasando. Muchos ya lo están viendo con las redes virtuales que están acercando la producción del productor primario. Nos llegan varias propuestas a nuestras redes, en Facebook, en Instagram, para que nos acercan los bolsones de fruta y verdura de los trabajadores de la economía popular, o un grupo de chicas que está haciendo comida mexicana y una vez por semana nos hacen llegar una selección de tacos y cosas a nuestra casa directamente de la producción al consumidor y no tener que pasar por las grandes cadenas, los supermercados, etc. Bueno, la siguiente, por favor. Un tema que está muy presente en todo el tema de COVID, todo el tema del desarrollo sostenible, del medio ambiente, porque claro, en esto de los circuitos de alimentación está apareciendo mucho el tema de la seguridad alimentaria y el tema de la alimentación sostenible, la reducción del impacto en carbono, del uso de fertilizantes, todo esto que lleva a una economía más amigable con el medio ambiente, y nuestro consumo también debe ser reorientado en ese sentido. Y ahí yo los invito a romper con el paradigma lineal, de mirar la economía lineal desde la materia prima, la elaboración, la producción y el consumo, para incorporar un elemento circular, que el circuito productivo no termina en el consumo, sino que continúa con el residuo. ¿Y qué hacemos con el residuo? Esto es la visión circular de la economía, que es un paradigma de los últimos años muy interesante, genera muchos desafíos. Comenzó siendo el desafío de las 3 R, que tiene que ver con reutilizar, reciclar, reducir, y ahora ya vamos por 7 R que tienen que ver con incorporar a esos 3 el rediseño, es decir, un rediseño tiene que también ser parte del circuito productivo, la reparación, la renovación de equipos y también la recuperación, ¿no? Entonces, y esto es válido también para varios sectores, y esto es un tema que se está viniendo con fuerza. Hay muchos organismos internacionales, OIT o NUDI, que están poniendo recursos, y hay cosas que se van a desarrollar en el año siguiente, sobre todo con el Ministerio de Producción, en los temas ambientales ligados a economía circular y a los compromisos de Argentina 2030. La que sigue, por favor. Aquí, esto es un intento por incorporar el tema de los residuos a la mirada de la cadena productiva, es decir, tratar de romper con esta linearidad en la cual siempre la veníamos pensando, los que pensamos en la cadena productiva. Bueno, a mí se me complica dibujarla porque no soy muy práctico con estos dibujitos, pero bueno, esto es un dibujo que tomamos de Albuquerque, que ya hace unos años nos hablaba de esta sensibilidad, sobre todo viniendo de la experiencia europea, por estos temas que están llegando aquí con fuerza, ¿no? Fíjense ustedes aquí cómo el tema de los residuos
pasa a ser una parte importante de la cadena productiva. Y en esto de la cadena productiva, si vamos a la siguiente, nosotros hemos hablado del tema cadena productivas en módulos anteriores, dijimos que permitía ver el proceso de organización de la producción en su conjunto, que va más allá de nuestra comarca administrativa, de nuestro municipio. No sé si están participando la gente de Misiones, pero cuando estuve allá hay programas conjuntos con la gente del SEBRAE, con la gente del sur de Brasil, en el PTI trabajan tanto del lado argentino como del lado brasilero, en el Parque Tecnológico Iguazú, porque evidentemente los temas ambientales no se detienen donde está la frontera administrativa. Y mucho de lo que nosotros aprendemos de generar eficiencia, mayor competitividad en un sector, en un territorio, lo podemos visualizar cuando vemos el dibujo de la cadena productiva, y por eso es que nosotros recomendamos dibujar la cadena productiva. La siguiente. Esta es la cadena productiva de la papa en Balcarce, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros miramos la papa, resulta que hay tres tipos de papa, o sea, la cadena productiva tiene tres ejes diferentes. La papa para consumo en fresco, que se comercializa en Mercado Central y 80 mercados más, muy poco transparentes, muy opacos y con una serie de problemas. La papa semilla, que es la papa que se usa para reproducir los cultivos y que tiene distintas variedades y calidades según cuál sea el mercado final. Y la papa para la industria, que es la papa que compran McCain, PepsiCo, Simplot, y que es la que representa más del 90% de las exportaciones del sector. Esto, que aparentemente era una cadena productiva, en realidad tiene distintas derivaciones, y cuando nosotros dibujamos esta cadena productiva, estos tres tipos de productos los tenemos en esas localidades, Balcarce y Madariaga, todo lo que está cerca en ese polo productor de papa, y no solo tenemos la papa, sino que tenemos los proveedores de servicios, las empresas de servicios agrotecnológicos, tenemos a los productores de bienes, se han desarrollado productores de máquinas y equipos para la cosecha, para el almacenaje, para la puesta en frío, para el traslado de la papa. Se han desarrollado, y venían de antes de la erradicación de McCain, el INTA, trabajando en la mejora genética de la papa. Hay instituciones mixtas y hay como la Mesa de la Papa, el municipio de Balcarce. En fin, cuando uno mira este entramado, puede ver que más allá de que una buena parte va a la exportación y que está ligada a grandes empresas transnacionales, esto no es un enclave, no es una maquila, porque muchos de los eslabones tienen una fuerte presencia en el territorio y han generado también spin-off y nuevas empresas que están haciendo productos específicos para nichos a partir de chips de papa, chips con papas andinas, papas procesadas que no están fritas, sino que están hervidas. En fin, una variedad muy rica que yo veo cuando dibujo y me meto en la cadena productiva. La que sigue. Dentro de esto, por ejemplo, pudimos ver que también estos dos jóvenes que tienen 40 años, uno y el otro tiene 28, son un belga y un francés que estaban instalados en Colonia Carolla y en plena pandemia, en pleno aislamiento, cumplieron con las normas de cuarentena y se radicaron en Balcarce para llevar sus larvas de moscas a reciclar residuos de la papa a partir de un contrato con McCain. Esto quiere decir que a través de las larvas reducen a la mitad la basura orgánica. Es decir, de 1 tonelada de residuos de papa, ellos dejan la mitad y se puede usar lo que queda para biofertilizante. Entonces, estas son
iniciativas desde lo local que son formas de respuesta a esto que se ha acentuado con el tema de COVID. Vayamos ahora a la que sigue, y voy a ir cerrando con estos elementos que marcaba Sergio al principio, de capital social, de el software del desarrollo endógeno, como lo llama Vázquez Barquero, o como Boissier habla de los capitales intangibles, el capital relacional, etc. Albuquerque en algún momento dice que en definitiva el desarrollo territorial es generar procesos de conversaciones entre diferentes actores y agentes en un entorno amigable y propositivo y participativo. Pero ¿qué entendemos por capital social? ¿Qué es el capital social? Porque si no nos queda como muy diluido, como que es algo intangible, que si está es bueno, pero que si no está, estamos embromados porque no lo podemos construir. Bueno, el capital social está vinculado con la capacidad para 4 cosas. Trabajar juntos, diseñando objetivos comunes que tengan un beneficio para todas las partes. La segunda capacidad tiene que ver con poder subordinar los intereses individuales, personales, a los intereses del grupo. O sea, los intereses del grupo están por encima de mis intereses individuales. Y esto quiere decir que uno penaliza al free rider, al que se corta solo. Y eso pasa en los distritos italianos, donde se mantiene el espíritu de cuerpo porque hay una subordinación de intereses individuales a los intereses del grupo y penalización para el que se quiere cortar solo o aprovechar de ventajas. Otro tema es que el capital social tiene que ver con la capacidad de asociarse y de formar grupos y de que ese grupo sea una organización más o menos estable. No es que lo hago hoy porque está bien, pero mañana porque llueve no. O sea, cuando nos comprometemos en el grupo ir a jugar al fútbol, bueno, vamos cuando el día está lindo, cuando está nublado y cuando llueve. Entonces, me parece que eso también tiene que ver con un capital social. Y otro elemento importante que está presente también en los territorios es esto de compartir valores y compartir normas, que a veces en Argentina nos cuesta más, ¿no? O sea, compartimos valores, pero nos cuesta más aferrarnos a las normas y cuando la norma no nos gusta, tenemos otro sistema de valores. Entonces me parece que no, que esto tiene que ir como un conjunto, es un compacto que va todo junto, no va que tomo lo que me gusta y lo otro no. Y la que sigue, que creo que ya debería ser como la última, dentro del capital social nosotros tenemos el capital relacional, muchas de las cosas que después van a ser retomadas en la facilitación, pero el tema de la confianza. El tema de la confianza tiene una sensibilidad especial porque a mí me pasó las primeras visitas que hice cuando iba a Italia, yo veía que había una confianza entre los actores y cuando venía a la Argentina veía que esa confianza no existía, que era más difícil y quedaba como desencantado, hasta que fui viendo que la confianza tiene distintos niveles y que la confianza se puede construir. ¿Por qué? Porque la confianza, fíjense la definición, es una expectativa mutua de comportamiento cooperativo basado en normas compartidas dentro de una comunidad. O sea, es importante, a pesar de que sean intangibles, ir a las definiciones de. En las guías de aprendizaje que nosotros hemos compartido hay un glosario, y esto está sacado de ahí. Muchas de las cosas que nosotros decimos y que pusimos en el apunte para este módulo también están tomadas de allí. En toda comunidad existe un determinado nivel de confianza. Puede que este sea bajo, puede que este sea intermedio, puede que sea alto, puede que todos estén peleados, pero hay un nivel de confianza que es nulo, pero que lo hay. Difiere de un lugar a otro y a lo largo del tiempo. No es lo mismo hace 10 años en Rafaela que lo que es hoy en Rafaela. Difiere a lo largo del tiempo y lo más importante es que la confianza se construye en el día a día. Es decir, en esa expectativa, esas expectativas se construyen respetando los compromisos,
teniendo un comportamiento leal, generando cooperación y colaboración, manteniendo el compromiso con los valores del grupo. Entonces, todo esto es para decir que dentro de los intangibles nosotros podemos ir a la interpretación del qué nos dicen las definiciones y el lenguaje y empezar a hacer de esos intangibles algo que se pueda empezar a mirar, a construir. Y con esto yo voy a cerrar diciendo que también hay un tema adicional que no lo quisimos poner, pero que está en el foro, si no me equivoco, porque creo que Juan José Romero, en uno de los talleres, había manifestado desde la actuación local cierta soledad o cierto trabajo más difícil en relación a otros agentes que le tiraban muchos temas, muchos problemas y lo dejaban un poco solo con montones de urgencias y pocos recursos. Y nosotros hemos incorporado para la lectura una paginita y un apunte basado en los 7 hábitos de las personas eficientes de Covey, en donde en el 4º hábito reflexiona sobre separar lo urgente de lo importante y salir de la dinámica del bombero que está continuamente apagando incendios para poder concentrarse en temas de mediano y largo plazo que son de suma importancia, sobre todo para abordar temas estructurales. Y me quedo por aquí. Muchas gracias. Pasando a la filmina siguiente, consideramos importante subrayar estas cuestiones que tienen que ver con las cosas que no se ven, con las cosas que no se tocan, pero que hacen a muchos diferenciales, digamos. Cuando hablamos de competitividad, no hablamos tanto de competencias, y dentro de las competencias que en los territorios necesitamos, por ejemplo, para llevar adelante la gestión de un clúster o un grupo asociativo, muchas de las habilidades blandas tienen que ver con algunas de las cuestiones que ustedes mismos señalaban como en modo de catarsis, en algún caso que hay que trabajar y que cultivar. Y hay territorios que han invertido de alguna manera, que se han detenido en el proceso para elevar ese tipo de capacidades, que es lo que queremos hacer al final de la actividad de hoy. Quiero recuperar en 5 minutos, antes de pasarle a Mari, y después para hacer un parate para el ida y vuelta, antes de hablar de objetivos estratégicos, una referencia que en el proceso o en el recorrido metodológico ustedes trabajaron y que están en las fichas técnicas que, como Carlos decía recién, pueden tomarlas para la lectura, una definición de una referencia futura que el grupo, la empresa, el grupo asociativo o un territorio, según se trate, debe tener como vector o norte a seguir, como referencia futura, digamos. Decíamos que la visión es la declaración de a dónde se quiere llegar en el futuro, lo que se quiere llegar a ser, como una inspiración de hacia dónde debemos ir en el largo plazo, y que por ende los recursos puedan estar de alguna manera puestos en valor en función de esa definición de escenario futuro a alcanzar. Siguiente, por favor, Ramiro. Una cuestión que por ahí no se usa tanto en las metodologías tradicionales es que, además de la visión como referencia futura a alcanzar para el clúster o grupo asociativo y plantear su objetivo estratégico y luego el plan de acción, es establecer, digamos, la vocación que tiene ese grupo, ese clúster o el territorio en sí. Sirve para ambas cuestiones, o para las 3 cuestiones en ese caso, que es la vocación definida como una conjugación de lo que son las aptitudes con P y las actitudes con C, como un elemento clave, como un elemento condicional al instante de dialogar y de organizar el sistema productivo en el territorio.
vuelvo a tomarme, porque lo mencionaron ustedes aquí, porque está participando de este proceso, del ejemplo de Tandil y del clúster quesero, o del trabajo que hicieron para la denominación de origen Tandil de los salamines, y eso es una definición muy vinculada a la vocación del territorio, más allá de que en su momento hayan definido problemas, hayan establecido una visión. La cuestión vocacional de esa cultura que no es tangible, que existe en el territorio, que es ese saber hacer para ese producto final y reservarlo en términos de trazabilidad, son una serie de intangibles importantes a los efectos de la diferenciación, y eso es vocacional. Ahí hay actitudes y aptitudes de esos productores en función de ese producto final resguardado y preservado bajo ese sello. Y finalmente, siguiente, Ramiro, teniendo en cuenta entonces la referencia de la visión, los objetivos estratégicos son aquellos que se plantean en una organización para lograr determinadas metas a largo plazo, y responden, por un lado, a cuestiones aspiracionales, a deseos, como cuando se define la visión, pero también responde a la definición de los problemas salientes o restricciones endógenas que uno quiere alcanzar, para luego encolumnar los recursos en función de ese norte a seguir, que después se va a plasmar en la definición del plan de acción, que ya Noemí les va a comentar de qué se trata. Creo que eso es la última, Ramiro. Yo le voy a pasar el testimonio a Mari, entonces, para que Mari haga el puente y pueda hacer su presentación a partir del caso del CIDETER-SECMA, y después de que Mari culmine, hacemos un espacio para el intercambio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, Ramiro, ¿podés pasar a la próxima? Esto era un slide que ya lo vimos, que es lo que dice Sergio, que es la estrategia que en un principio, cuando se comenzó a charlar entre los empresarios, el sistema del área del conocimiento y el gobierno, a dónde queríamos llegar, que ustedes ya lo vieron. Seguimos adelante, Ramiro. Y lo que se marcó, que algo pasamos, que son los objetivos, o sea, la visión, hacia dónde queríamos ir, ¿no es cierto? Que queríamos fortalecer las capacidades internacionalmente, y esto tiene mucho que ver con las acciones, con el plan de acción que produjimos después, competitivas en las empresas, o sea, hacerlas competitivas para llegar al mercado internacional, y con estrategias de investigación, desarrollo e innovación. Por eso se plantearon 3 metas que eran: uno era diseñar estrategias competitivas en el ámbito territorial para poder también acercar las instituciones de ciencia y tecnología ahí, en el territorio. Y además para eso necesitábamos construir una infraestructura y un equipamiento en común donde podamos lograr que las empresas del clúster tengan igualdad en el acceso a eso, a esa infraestructura o lugar donde podían ir, para generar capacidades de alto contenido tecnológico. Y otro, lograr aumentar la inserción en el mercado externo, que hubo una estrategia de capacitación, pero además de capacitación, una acción que se llamó AgroShowroom, que luego lo voy a explicar. Adelante. Con respecto a esto, o sea, los objetivos específicos, acá les dejo un slide donde, en función de cada proyecto que habíamos determinado y de cada cosa que queríamos hacer como metas, los resultados, o sea, qué conseguíamos con las estrategias competitivas, queríamos lograr capacidades tecnológicas comunes dentro de las empresas, y también qué impacto tenía en el desarrollo territorial, o sea, fortalecer que los profesionales y los técnicos aumentaran su nivel tecnológico. Con respecto a algo que habíamos puesto como visión, que era contar con un centro tecnológico,
¿Qué hacíamos con esto, con este centro tecnológico en implementar, a pesar que la Fundación CIETER ya existía, pero un edificio propio donde tuviéramos equipamiento y pudiéramos asistir y pudieran venir la gente a ese centro a consultar y asimismo ir a visitarlos para resolverles problemas, es reducir la desigualdad entre las empresas pymes del clúster. Y lo que hacíamos lo que hicimos a nivel de desarrollo territorial es fortalecer los recursos humanos de la sociedad. Especialmente ser promotor de innovación y de desarrollo, porque parte de eso, después lo vamos a explicar, estamos haciendo y hacemos capacitación a los chicos del último año de las escuelas técnicas, como lo habló Carlos, o también hacemos un club de robótica, etcétera, etcétera, para los chicos. Y al alcanzar la exportación en un 20%, que lo habíamos planteado, bueno, era mejorar la comunicación, la situación económica de la región a través de una herramienta que le llamamos AgroZone. Adelante. Teniendo en cuenta los proyectos precompetitivos, o sea, que lo hicimos en común, ¿qué significaba? Yo la clase anterior hablé de proyectos precompetitivos. Son proyectos que lo hicimos en CIDETER con el área del conocimiento, pero además para todas las empresas que quisieran del clúster. ¿Y qué hacíamos? Preparábamos en CIDETER, o sea, en esa elevación del nivel tecnológico de la institución, los preparábamos para la exportación, que así se logró. Se plantearon varios proyectos específicos sobre investigación, desarrollo e innovación de productos, sobre mejoramiento de la producción en proceso y también en planeamiento de planta, y también en normalización y certificación, que ya lo íbamos preparando a las empresas para la exportación. Adelante. Esto es un poco el ejemplo de un esquema, y así como esto es el análisis de todos los proyectos que le presenté anteriormente, o sea, este es el diseño de planta y mejora de proceso. Hicimos cuáles eran los instrumentos, que en aquel entonces lo teníamos en el 2006 hasta el 2012, que participaron, 2014, que en la cual terminamos con los programas, es los distintos programas que utilizamos y cómo, con quiénes trabajamos, o sea, en las acciones precompetitivas. Y una vez que había las acciones precompetitivas, o sea, armamos el proyecto para todos, después lo trasladábamos a las empresas que necesitaban o que pretendían a través de los programas competitivos que están a la izquierda, son ANR, CAE, y complementarios que no solamente utilizamos los programas que daba el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que lo daban la CEPIME, lo daba el CFI o las provincias. Entonces, estos son ejemplos de cómo fuimos pensando, una sola slide le planteo, cómo fuimos pensando los otros proyectos que anteriormente se los presenté, que teníamos como plan de acción, en la discusión que ahora le voy a plantear cómo hacíamos este tipo de, digamos, de esquema, que posteriormente también trabajábamos en las tareas, en las obligaciones, en los productos verificables de estos programas. Lo que sí, seguimos adelante, Ramiro. Esta era la metodología que utilizábamos para hacer esos proyectos que le presenté anteriormente. O sea, había la asociación ACDOC, que yo los presenté y que les expliqué, que estaba formado por el área del conocimiento, por los empresarios, los técnicos de las empresas y los gobiernos, donde había una mesa de consenso y de implementación. Y planteábamos los objetivos, o sea, cómo queríamos ganar competitividad e internacionalizar las empresas, que eran las metas necesarias y, por supuesto, dentro de una institución como en el Centro Tecnológico CIDETER, en la cual los iba a ayudar a ejecutar esto en forma colectiva. Y de ahí salían en estas discusiones los distintos programas, que acá estoy dando el ejemplo de 3 programas que se fueron ejecutando, pero hay muchos más. Adelante. También discutíamos cómo lo transfería, porque esto tiene que ver con la confianza, como dijo Carlos. O sea, estos proyectos de mejora de proceso no lo podíamos hacer en las 300 empresas que estaban dentro del clúster. Lo hacíamos, y ahí están, hay 2 logos, dentro de las empresas que además
ponían las contrapartes, o sea, había una inversión de parte de las empresas, pero con un compromiso. Las empresas firmaban un acuerdo con todo el clúster, o sea, con la asociación ACTOC, y una vez que estuviera investigado el proceso de mejora, por ejemplo, de soldadura, del método de soldadura o de pintura que iba adaptado al clúster para mejorar la competitividad y para llegar a los mercados externos, no tenían la propiedad intelectual, la debían compartir dentro de las empresas que querían participar y que necesitaban participar y pedirlas. Y bueno, se hacían después de haber evolucionado en estos proyectos, se presentaban los resultados y se transfería tecnológicamente. Y ustedes ven ahí la jornada de transferencia y la presentación de los resultados que habíamos logrado en 2 empresas que habían participado con el 50% de los montos para realizar ese proyecto. Adelante. Entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer? ¿Cómo lo trasladábamos? Y bueno, lo trasladamos mediante un programa que ustedes lo ven en el esquema donde yo les hice con quienes participábamos, seleccionaba cómo participaban, cuáles eran las instituciones en las cuales iban a ejecutar ese proyecto junto con nosotros. Lo hacíamos a través de unos programas que fueron fundamentales y muy interesantes en un principio, y posteriormente se fue diagramando por la confianza y se fue trasladando por la confianza dentro de todo el clúster. Y actualmente se sigue haciendo esto de mejorando el proceso de soldadura y de pintura en las empresas más pequeñas. En principio empezó estas con algunas empresas más grandes, pero a través de las consejerías tecnológicas grupales e individuales, donde iban expertos a las empresas, veían los procesos y trasladaban y enseñaban a cada empresa cómo lo habían investigado en las 2 empresas que teníamos principalmente, que era Ombú y Apache. Adelante. El otro objetivo específico que había marcado era desarrollar y construir un centro tecnológico. Hasta ahora yo expliqué en los proyectos específicos para ganar competitividad y acercar ciencia y tecnología. Esta ya era el segundo objetivo, la segunda visión, que era construir un centro tecnológico donde estaba el sector empresarial, el sector tecnológico y el gubernamental. O sea, el empresario, ¿qué hizo? Puso las garantías, dinero, el tecnológico aportó con su investigación y con su investigación aplicada, y el sector gubernamental, ustedes ven ahí que el Nacional otorgó un crédito, donde lo firmó, por supuesto, el empresariado, se comprometió a devolverlo, el provincial donó un determinado dinero en el 2005, que comenzamos la construcción, y la parte municipal, digamos, el sistema territorial, donó el terreno donde está instalado ese centro tecnológico. En este caso, el municipio de La Pareja, por eso está implantado ahí. Netamente un ejemplo de interacción pública-privada, donde todos los actores del sistema territorial han participado de este centro tecnológico regional. Adelante. Y el otro proyecto que habíamos planteado es lograr la internacionalización de la maquinaria agrícola. Y esto se hizo donde un ejemplo fue la herramienta motora para alcanzar el 20% de la exportación, que fue la meta que se propuso el empresariado. También fue un ejemplo de interacción pública-privada, donde lo que hicimos es traer operadores de 13 países al principio, duró desde 2007, 2006 hicimos la primera acción, pero el 2007 fue el más grande, donde participaron 130 empresas argentinas y trajimos de 13 países de alrededor de 40 operadores que vieran el potencial industrial agrícola, o sea, el clúster, darle a través de capacitación y dinámica la utilización de la siembra directa, que lo hicimos en el INTA de Marco Juárez. Hicimos una demostración, un showroom, por eso se llamaba show, donde participábamos con todas las máquinas, había 100 y pico de máquinas en un campo, y además terminábamos en rondas de negocios. Los resultados de todas estas acciones, o todos esto que le he marcado desde el punto de vista de los proyectos específicos, y de estas 2 herramientas, que es el showroom con su capacitación, o sea, se trabajó en todo para preparar a las empresas a internacionalizarse, más el de tener un centro tecnológico, los resultados lo vamos a dar en la próxima clase,
porque tengo el tiempo determinado, ¿no? Adelante. Esto lo dejo para qué, porque hay muchos que plantearon, hicieron la pregunta de cómo era el organigrama y qué diferencia había entre la asociación ad hoc del clúster y la Fundación CIETER. O sea, esto lo dejo planteado, existía, es la incorporación. Fundación CIETER es un ente privado, una fundación de empresarios, pero que está ayudado por entes públicos. Y la asociación ad hoc no tiene personería jurídica, pero hay un directorio que para este proyecto daba sus reuniones y daba sus digamos, se discutía y se consensuaba en los proyectos y se lo otorgaba a CIDETER para su ejecución. Y a partir de eso, la estructura de CIDETER tuvo que ir aumentando a través de responsables de cada proyecto que yo les pasé anteriormente. Adelante, y por último, yo tengo esto porque a mí me parece muy importante de lo que estuvo diciendo Carlos y lo que estuvo diciendo Sergio en su anterior posición. ¿Qué cosas se necesita para tener la gobernanza dentro de un grupo asociativo de un clúster? Nosotros hasta ahora, como yo le había planteado en el diagnóstico, teníamos un aglomerado productivo, o sea, una fundación con un aglomerado de empresas que hacen lo mismo, ¿no es cierto? Pero no nos faltaba la institucionalidad, faltaba la opinión de los actores del sistema, de las tres, del triángulo o de la hélice, como dice Sergio, que es, digamos, la opinión del área del conocimiento, de los gobiernos y de los empresarios, y que estaban avalados, como dice ahí, con representantes del gobierno provincial en aquel entonces de Santa Fe y Córdoba, cuya articuladora, o la unidad articuladora, es y fue Fundación CIETER, o sea, la que formulaba y gestionaba los proyectos y ayudaba a ejecutarlos. Era la responsable, y es la responsable de todos esos proyectos que estamos solicitando para el clúster. También necesitamos consolidación. ¿Y cómo lo logramos? A través del centro tecnológico, a través de, ¿por qué? Porque el centro tecnológico está en La Pareja, porque cayó en La Pareja, porque el intendente donó, y bueno, en aquel entonces comenzamos en esa zona, pero desarrollamos nodos donde hay traslado de acciones en distintos lugares del clúster, como Marco Juárez, Venado Tuerto, Armstrong, Villa María, Colón en Buenos Aires últimamente. Y también el Agro Showroom fue un elemento, una herramienta muy importante en lograr la gobernanza y la interacción entre los actores desde el punto de vista público y privado, que se llevó adelante desde el 2007 hasta el 2012 y que luego en la próxima clase le voy a decir cuáles fueron el logro de esta herramienta muy importante de exportación, que fue más de lo que la meta que se había puesto el empresariado cuando comenzó a charlar en el proyecto de clúster. Y también la gobernanza lo da la sustentabilidad. La sustentabilidad lo está dando en este momento, por supuesto, el Centro Tecnológico Regional, que es unidad de vinculación tecnológica y acerca ciencia y tecnología hacia las empresas, porque es una unidad de I+D+I del conglomerado, y que no lo hemos hecho los gerentes, o sea, las personas que estamos ahí adentro, sino que lo ha designado y han tomado la decisión los empresarios mismos en tener esta unidad, pero por supuesto a través del trabajo mancomunado con el área del conocimiento, y todo el tiempo estamos incrementando la interacción pública-privada a través de los programas. Una de las cosas también que habló Sergio y que habló Carlos es la confianza. O sea, la confianza en un grupo asociativo, en un clúster, es fundamental. O sea, que de esta manera se consigue la gobernanza y la estabilidad de estos tipos, como dijo Carlos, puede ir cambiando con el tiempo, se va agregando. Nosotros ahora estamos pensando en un futuro, en la introducción de mecatrónica, en certificación de procesos y productos para la internacionalización. O sea, son nuevas etapas que tenemos que
incrementar e introducir dentro del clúster. Pero todo se logra a través de estas tres palabras: la institucionalidad, la consolidación y la sustentabilidad. Bueno, muchas gracias.